qual piuma il vento muta d'accento e di pensiero e di pensier. Muy buenas noches. Bueno, la tarde de hoy se llenó de rumores. En Chavo Italia continuamos con nuestros invitados y hoy el gusto, el placer de recibirlo con nosotros, además de amigo, alguien quien tiene mucho para contarnos. Primero su historia de vida y también su profesión que lo mantiene totalmente ocupado. Hizo un espacio y se vino a charlar con nosotros. Domingo Schiavone, ¿cómo le va? Pero muy bien. Gracias por venir e compartir este momento con nosotros. Sono molto contento di essere qui a Ciao Italia. Bellissimo programma della televisione santiagueña. Y hay cosas que nos va a contar seguramente para lo que lo invitamos el día de hoy, domingo. Lo que vos que quieras. tiene que ver con la historia de Italia, pero vamos a charlar después de eso. Primero quiero hablar con Domingo Schiavone, apellido que es proveniente de qué lugar de Italia, Domingo. Exactamente de Palermo, la capital de Sicilia, una ciudad muy grande, 3 veces Córdoba, para darte un ejemplo. Y mis abuelos vivían en la parte sudoccidental de Palermo, la parte mafiosa, si podemos decirlo así, porque allí fincaron los orígenes de lo que hoy se conoce como mafia, que es un capítulo muy importante, desde luego, para... Capítulo que vamos a tocar acá. Bueno, ¿Sí? no hay ningún problema. ¿Sus abuelos entonces son los que vienen a la Argentina? Sí, ellos eran campesinos, eran agricultores, eran cultivadores de chauchas. Tenían campos, un campo importante, donde cultivaban la chaucha. Era la especialidad de ellos. Italia tiene una geografía que permite tanto la agricultura como la ganadería en zonas muy pequeñas. Luego está la gran llanura del Lazio, donde está Roma, en el centro de la península, y luego el norte, que es todo montañés, están los Pirineos, en el límite con los Alpes franceses y suizos, de manera que tiene una geografía muy rica. Bueno, el sur, que al igual que, como diría Serrat, hay norte y sur, y el sur también existe. Sicilia también existe hoy, ¿no? Y es una proveedora importante de materias primas, sobre todo de la agricultura. Y de muchos inmigrantes a nuestro país. Sí, ha habido una corriente importante que yo, de acuerdo a algunas referencias históricas que pude recoger, se produjo alrededor del antesiglo pasado, es decir, entre 1870 y 1890, entre los cuales vinieron mis abuelos, a ninguno de los cuales pude conocer yo. Mi abuela, mi abuelo, 4 hermanos mayores de mi padre, nacidos allá, y mi padre fue el único y el último de ellos que nació acá, en Salta, donde ellos escogieron radicarse, en una localidad que se llama El Bordo, que está en el departamento Güemes. Si vos te ubicas en los cruces de ruta, la ruta que va a Salta, la ruta 9 o 34, que está unificada en ese momento, tiene una entrada a la ciudad de Salta y luego sigue hacia Jujuy y se pasa por una localidad, una ciudad importante que se llama Güemes. Bueno, allí cerca está El Bordo, donde también se sitúa el ingenio San Isidro, un ingenio azucarero. Allí nació mi padre, Bernardino Gloriano Schiavoni, el 16 de noviembre de 1901 y falleció el 1 de julio de 1974, estando yo ya en Tucumán estudiando. O sea, naciste en Salta. Yo nací en Salta. Y bueno, pero en Santiago te queremos como un santiagueño más. Es que he adoptado la nacionalidad con mucho agrado y con mucho reconocimiento y gratitud a la Sociedad de Santiago del Estero, que debo decirlo, por aquellos años en que yo aterricé en estas tierras,
1976 o 77, había cierto espíritu xenofóbico hacia el foráneo que venía a emprender algo acá, pero curiosamente la otra cara de la moneda mostraba que esos foráneos que venían acá hacían mucho por Santiago del Estero. Por ejemplo, Dante Rose fue un cordobés que instaló en Santiago del Estero la primera agencia automotriz de la Renault y el gran vendedor de coches de Santiago del Estero. Los árabes, en el tronco de los Figueroa, por ejemplo, fueron otro impulso fuerte a la generación de un capitalismo vernáculo y a la multiplicación de un mercado de capitales importante. ¿Y tu aporte fue lo periodístico en Lo Santiago del periodístico Estero? y lo intelectual, en lo cual no debo dejar de mencionar, por ejemplo, a un bonaerense de las Pampas de Tandil como Alberto Tasso, que ha incorporado realmente una sabiduría y un conocimiento muy importante a la cuestión sociológica, histórica de Santiago del Estero. Es decir, hemos asumido esta tierra como nuestra y al mismo tiempo hemos tratado de darle todo lo que podíamos. Ahora, mi transición no fue de Salta a Tucumán, a Santiago del Estero, sino que previamente fue Tucumán, una etapa muy linda de mi vida, donde yo me formé políticamente, milité políticamente en organizaciones estudiantiles de izquierda cristiana, de izquierda no marxista, pese a que estudiábamos el marxismo dentro de nuestras tareas. Y bueno, y cuando llegó 1976, yo había ayudado a fundar en Santiago del Estero, en Tucumán, el diario El Pueblo, junto al prestigioso periodista y luego afamado historiador José Ignacio García Hamilton, que falleció siendo diputado nacional por la Unión Cívica Radical de Tucumán. Yo fui su primer secretario de redacción en ese diario, hice mis primeras armas sin saber absolutamente nada de periodismo, salvo lo poco que había aprendido en Salta, en mis andanzas nocherniegas con poetas y periodistas y vinos y tabernas. Y bueno, y allí en Tucumán ya formado, cuando llegó el golpe de 1976, esta dictadura tan sangrienta y ominosa que debió soportar el país, yo huí de Tucumán. Yo huí, habían allanado 3 veces mi casa buscándome, con suerte no me hallaron, si no, no estaría conversando contigo hoy, esta noche. Y luego llegué a Santiago en calidad de bulto, porque José García Hamilton había alquilado la rotativa a un diario que se iba a fundar acá en Santiago, que era el diario La Calle, y que apareció justamente en el año 76. Y entonces, como un bulto adicional a la rotativa, me pusieron a mí en el camión y me trajeron a Santiago. Esa es la historia del cruda comienzo realidad de mi llegada en esta tierra. Comarca. di pensiero. Señor pasajero, Radio Taxi Madre de Ciudades, SRL, recomienda observar atentamente las unidades en las que usted viaja. Todas poseen número de interno en parabrisas, luneta trasera y apoyacabeza. Por reclamos o sugerencias, tenga presente el número de interno. Evite inconvenientes. Recuerda revisar la unidad antes de descender. 431-0700 y líneas rotativas. Con la firme seguridad y la confianza de una agencia responsable, ofreciendo la más amplia gama de automóviles, atención personalizada, amplio salón de exposición, garantía y eficiencia en el mercado. Gobruno Automotores. 15 años acompañándote. Único concesionario oficial Ford para toda la provincia.
Antes de continuar con ya tus inicios en este suelo, si puedes hacerme un reconto de tu historia como hijo de esos italianos que vinieron y que se forjaron acá en nuestro país, en Salta más precisamente. ¿Qué es lo que tomaste? ¿Qué es lo que vos decís hoy? Eso se mantiene en mí, es lo que yo he heredado de esa descendencia. Sí, es difícil tal vez poder explicarlo, pero hay como a cierta altura de los años, cuando uno ya va bajando la colina de la vida, es cuando más se puede conocer a sí mismo. Y advierto que hay un componente muy fuerte del ancestro italiano en mi persona, que quizá me haya abierto la puerta a la universalidad del conocimiento y del pensamiento, a lo que también ayudaron mis frecuentes viajes, y cierta búsqueda identitaria dominante en los últimos años de mi vida, que me llevó, por ejemplo, hace 3 años a Palermo, a Italia, a pararme en el centro de la ciudad y a preguntar dónde hay un Schiavone acá. Y entonces tener la novedad, por supuesto que inconmensurable, decir, usted tiene que ir a la vía del Schiavone, que es una avenida muy linda en Palermo, está cerca del aeropuerto de la ciudad, que son 3 cuadras donde hay 236 casas, donde todos se llaman Schiavone. Entonces ir y golpear timbre por timbre, ir con unos papelitos y una carpeta y un par de fotos y preguntar, bueno, hasta que por fin encontré a un muchacho muy parecido a mí, que era ingeniero civil, se llamaba Roberto, y bueno, me acogió en su casa, pasé 2 días con él, revisamos una serie de cosas, algún dato común hubo. Luego, una hija de él, Rosana, vino a estudiar a Buenos Aires, diplomacia, y fue mi gran sorpresa cuando fui a recibirla en el avión, que era muy parecida a mi hija mayor, María Amelia, que también es periodista. Esas cosas que solamente el arcano y el destino y el ojo de Dios podrán divisar. Pero también la oportunidad y la dicha de poder encontrártelo, de tener la posibilidad de volver, de buscar, de querer conocer. Lo quería desde siempre eso. Bueno, pero además influyó en mí la salteñidad también, que no puedo evitar. Me convertí en un hombre provinciano, amante de la comarca, poco dispuesto al ruido, al bullicio, a las luces de las grandes capitales. Por eso me gusta Santiago, por eso me gusta su gente, su hospitalidad, por eso me gusta que me paren en la calle, me saluden, me digan, o encontrar amigos en el café que hace 20 años que no encontrás, y es como si ayer hubieras estado con ellos. La voz es exactamente el mismo, ¿no? Bueno, y de aquella italianidad, recuerdo que mis abuelos, por lo que me cuentan mis hermanos mayores, que sí los conocieron, luego de estar un tiempo allí en esa zona de Salta, en el Bordo, donde cultivaban chauchas, me acuerdo de una canzoneta de aquellos años que decía: Il buon contadino che pianta la fanfa e quando la pianta così. Y ahí cantaban ellos y ahí ponían los tallos, como si fueran espárragos, ¿no? Bueno, ellos luego se fueron a Buenos Aires y habían hecho dinero y se establecieron en el barrio de Belgrano, tuvieron allí un buen pasar. Mi padre estudió allí, estudió en los mejores colegios de Buenos Aires. Era un hombre muy pituco, de muy buen vestir, usaba permanentemente su sombrero, saludaba con el sombrero, usaba telas muy finas para sus trajes, hechos a medida. Y conoció a mi madre en un viaje a Salta y bueno, allí comenzó la file, hasta que finalmente se casaron. Y algo muy curioso que recuerdo de esta historia, porque tengo en mi casa cartas archivadas, es que muchas cartas de amor que le escribía mi papá a mi mamá, a la que luego sería mi mamá, se las escribió Monseñor Victorio Bonamín, que fue el provicario castrense de las Fuerzas Armadas.
en la época del peronismo. Fue uno de los obispos más reaccionarios y atrabiliarios de la historia, que luchó por el derrocamiento de Perón como ningún miliciano. Bueno, ese hombre, de quien guardo una memoria muy particular, le escribía las cartas de amor a mi padre. Mirá lo que son las cosas. Porque habían trabado una amistad muy estrecha en Buenos Aires y bueno. ¿Y escribía mejor o sabía interpretar? Y seguramente era un poeta, Claro. Monseñor Bonamín tiene libros muy interesantes, por supuesto muy de extrema derecha, muy conservatistas, como El cristianismo en la sociedad argentina, antes y después de Pío XII, bueno, varios opúsculos que publicó y que circulan en ciertos ámbitos católicos, ¿no? Bueno, ya y así nació entonces vos, tus hermanos, ¿sí? Así es. Ya luego mi padre, de vuelta en Salta y casado con mamá, se establecieron en el ingenio San Martín de Tabacal, en el norte de Salta, a pocos kilómetros de Orán, donde, bueno, mi padre había trabado una amistad muy estrecha con don Robustiano Patrón Costas, el patriarca del conservadorismo argentino, un hombre de mucho dinero, un potentado, un hacendado muy rico, que había hecho un pacto secreto con Perón en el año 1949, en el año que yo nací, cuando fue la gran huelga azucarera digitada por la FOTIA en Tucumán. El único ingenio azucarero que siguió produciendo azúcar para que el país no se quedara sin azúcar fue San Martín de Tabacal, por ese acuerdo que había hecho Perón con Robustiano Patrón Costa. Mi padre fue jefe de personal durante casi 40 años en el ingenio, mi madre directora de la escuela del ingenio, y allí nacieron mis hermanos mayores. ¿Y a vos te nace esto de querer ser periodista o de inclinarte por la política a partir de que estudias en la universidad? Antes entonces no habías recibido esa idea o esa incitación a inclinarte por esto o buscar ese camino porque se dedicaban a otras cosas, tu padre y tu madre. Sí, pero lo que pasa es que hay que considerar que desde los 11 años yo me desapegué de la familia cuando fui al seminario y entonces estudié teología, estudié filosofía, estudié teología dogmática y me faltaban 3 años para recibirme de sacerdote, para ordenarme con los salesianos, en la congregación salesiana. Y si todo seguía bien, yo iba a terminar en Roma, en el Pontificio Ateneo Salesiano de Roma, que es la universidad que tienen los salesianos en Europa, haciendo los últimos años de teología, y seguramente de allí no me habrían de dejar volver para acá. Seguramente me captaban ahí y me metían, a lo mejor hubiera llegado a huir. A ocupar el lugar del Papa renunciante, ¿no? Qué sé yo, esas cosas solo Dios las sabe. Claro. Pero bueno, claro. Había estudiado mucho y en esos estudios realmente me comenzó a gustar mucho la comunicación. Comenzó a gustar mucho la comunicación. No tanto el periodismo cuanto la comunicación. Porque yo pensaba, digo, en el universo del conocimiento ha experimentado un cambio copernicano con el correr de los años hasta llegar a Internet. Fue el cambio máximo. Porque antes la sabiduría, ¿dónde estaba? En los conventos, donde o las abadías, donde los monjes traducían los libros del arameo al griego y del griego al latín vulgata, que era el que se hablaba en aquellos tiempos. Y no llegaba a la gente. Cuando Gutenberg inventa la imprenta, el conocimiento comienza a hacerse público. Y fíjate vos que Gutenberg, cuando inventa la imprenta, no produce primeramente diarios o noticias, produce panfletos. La gente imprime panfletos y los reparte por todo el mundo, porque, claro, estaba tan domeñada la necesidad de expresión de la gente que lo hace a través de ese método tan vulgar, pero tan necesario del panfleto, ¿verdad? Y luego llegamos a lo que yo considero, junto con Nicolás Negroponte, que es el fundador de la Internet y es el titular del Instituto de Tecnología de la Universidad de Massachusetts, a quien tuve la oportunidad de conocer y de trabajar con él algunos años, a el to be digital de ahora, ser digital. Hoy quien no es digital no vive en este mundo. Entonces, la nueva teoría del conocimiento está en Internet, está en esa tremenda ventana al mundo
y al universo que te ofrece la posibilidad del conocimiento. Creo que por allí vino la vocación específica del periodismo. di pensier. Con la firme seguridad y la confianza de una agencia responsable, ofreciendo la más amplia gama de automóviles, atención personalizada, amplio salón de exposición, garantía y eficiencia en el mercado. Gobruno Automotores. 15 años acompañándote. Único concesionario oficial Ford para toda la provincia. Señor pasajero, Radio Taxi Madre de Ciudades, SRL, recomienda observar atentamente las unidades en las que usted viaja. Todas poseen número de interno en parabrisas, luneta trasera y apoyacabeza. Por reclamos o sugerencias, tenga presente el número de interno. Evite inconvenientes. Recuerda revisar la unidad antes de descender. 431-0700 y líneas rotativas. di pensier. Bueno, ya está dicho, me contaste que en Tucumán, y siendo joven, ya tenías tu participación política y también ya te inclinabas por el periodismo, participando, trabajando en un diario. Y cuando llegás acá a Santiago del Estero, tu primer medio es entonces La Calle. El diario La Calle, donde era dirigido por Hipólito Nogales Noriega, un boliviano asalteñado que había venido con el grupo empresario que fundó el diario acá, que dirigía Francisco Cenice, de feliz memoria, un gran periodista salteño también, y luego heredé yo la conducción de ese diario, que duró muy poco, porque a decir verdad, ahora que ha pasado el tiempo se puede decir esto, ese diario había nacido al cobijo del gobierno de Juárez. Juárez siempre había pretendido tener un medio de comunicación propio, y esto le vino al dedo. Pero ¿qué ocurrió? En 1976 vino el golpe militar. Entonces el diario, en una pirueta maquiavélica, se ofrendó a los nuevos dueños del poder, es decir, a los militares que habían tomado el gobierno. Y logró subsistir un año y medio, pero sin consistencia, digamos, justamente por esa falta de ideas rectoras, ¿no? Bueno, has estado en medios muy importantes, estás participando, tienes editoriales, hablando de lo que es lo local, no de Santiago del Estero, pero estás trabajando también haces editoriales para medios importantes, escritos de todo el mundo, ¿no? Yo ocupé acá en Santiago, que es la mayor satisfacción que tengo y la gratitud que tengo en Santiago. No tengo orgullo ni envanecimiento, no. Eso está muy lejos de mis sentimientos. Tengo gratitud por las cosas que Dios me permitió vivir acá. Fíjate que trabajé en los medios gráficos, en todos, ayudé a fundar el nuevo diario de Santiago del Estero, con José María Cantos, que no tenía en ese momento un numen periodístico que hiciera echar a andar su aventura. Pude trabajar en casi todas las radios, fueron muy provechosos mis años en Radio Nacional, cuando era una emisora muy escuchada. Trabajé en la primera FM que se creó en la provincia, que se llamaba FM Amistad, de la ciudad de La Banda. Luego tuve dos, Santa Clara de Asís por el programa Libertad de Opinión, que fundé yo en Canal 7,
y que tenía una audiencia maravillosa, que fue una experiencia extraordinaria, que hoy felizmente es continuada por el canal con la conducción del colega y amigo entrañable Rogelio. Y bueno, y después vino la etapa de la política, que también me hizo entrar en un universo absolutamente desconocido, del cual salí un poco lastimado, es verdad, pero muy enriquecido también. De manera que ahora, recapitulando toda esta historia contada así, muy a pincelazos, estoy casi en la calma del que ya vivió todo. Puedo decir, quizá como Neruda, escribir un libro, aunque ya escribí uno que se llama Sentires, que lo hemos escrito con Javier Ferrera Peña y escritos de su padre, de don Pedro Cayetano Ferrera Peña Chacho, fallecido acá en Santiago del Estero. Hemos escrito un libro entre los tres, que está en internet, está en su versión de PDF y está también en papel. Me gustaría escribir un libro como Neruda, que dijera: confieso que he vivido. Yo he vivido ya demasiado. Y Dios es tan generoso que me sigue dando hilo de ese carretel mágico que Él tiene. Hay algo que no sé si me lo vas a querer contar o lo vamos a mantener, que en alguna otra oportunidad, cuando si se puede, que puedas volver acá a Ciao Italia y que nos cuentes cómo ha sido la experiencia. Pero hay algo más que todavía está por vivirse dentro del periodismo, dentro de este currículum tan grosso que has tenido en tu vida, ¿no? Que tiene que ver, como te decía, con el periodismo, ¿no? Sí, no quisiera adelantar nada porque es todavía un proyecto, pero sin duda que si se da, esto de que hablamos en el entremés hace un rato, va a ser una experiencia muy rica, al tiempo que quizá para el mundo sea un cimbronazo muy fuerte. Yo espero que nos haga recapitular acerca de aquel sabio adagio de Albert Einstein cuando dijo: después de la Segunda Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial va a ser con armas tan mortíferas que jamás mente alguna podría haberla imaginado. Y la Cuarta Guerra Mundial será con palos y piedras. De modo pues que esta posibilidad de una cobertura continental y mundial de los sucesos en Siria, para la cual nos estamos preparando como corresponde, se pueda dar, podamos estar. Y después sí, escribir el libro. Y después escribir el libro. Bien. Exactamente. Por lo menos pasaste por acá antes y para nosotros es un placer. Bueno. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. E di pensiero.